Un joven bombero rescata a una hermosa CEO millonaria de un devastador incendio en la ciudad. Días después, el amor los encuentra. El cielo nocturno sobre Chicago estaba iluminado por llamas que lamían con avidez la imponente estructura de vidrio de la sede de Morales Corp en la calle West Monroe. Un denso humo negro se elevaba en el aire, proyectando una sombra ominosa sobre la bulliciosa ciudad. Las sirenas estridentes de los camiones de bomberos resonaban por las calles mientras los bomberos corrían hacia la escena, sus luces rojas y azules parpadeando reflejadas en los rascacielos cercanos. Alejandro García, un bombero de 30 años, ajustó las correas de su máscara de oxígeno, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, aunque su rostro permanecía como un retrato de calma y concentración. Había combatido muchos incendios antes, pero cada uno traía nuevos desafíos, y esta noche no era diferente. A través de la radio en su oído, la voz del oficial al mando crepitó con urgencia. García, tenemos a una persona confirmada atrapada en el piso 20, la CEO de la empresa, Sofía Morales. Alejandro exhaló con fuerza. Genial, pensó. Había oído hablar de Sofía Morales, la poderosa empresaria con reputación de ser implacable en el mundo corporativo. Ahora, estaba atrapada en un edificio en llamas, y era su responsabilidad sacarla con vida. Entendido. Subiendo ahora, respondió Alejandro, indicando a su equipo que lo siguiera. Dentro del edificio, el humo denso llenaba el aire, haciendo que la visibilidad fuera casi nula. Las llamas rugían, devorando todo a su paso. Alejandro se movía rápidamente por los pasillos caóticos, su respiración constante a pesar del calor opresivo. Sus ojos escaneaban el corredor, buscando cualquier señal de movimiento. De repente, una tos débil resonó desde detrás de una puerta de oficina parcialmente cerrada. Se dirigió hacia ella, sus botas crujiendo sobre los escombros. Intentó abrir la manija, pero estaba cerrada. Tomando una profunda respiración, levantó su hacha y la balanceó con fuerza. La puerta se astilló bajo el impacto, revelando una oficina tenuemente iluminada llena de humo. Sofía Morales estaba cerca de la ventana, con el rostro manchado de hollín, su traje de diseñador arrugado y sucio. A pesar del miedo en sus ojos, se mantenía con la compostura de alguien que se negaba a entrar en pánico. Se giró bruscamente al escuchar la puerta rota, el alivio destellando en sus rasgos. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, entrando y acercándose a ella. Sofía tosió, asintiendo. Yo, creo que sí. El fuego se extendió demasiado rápido. No pude salir a tiempo. Alejandro se acercó más, su voz firme pero tranquilizadora. Soy Alejandro. Te sacaré de aquí. Quédate cerca de mí y sigue mis instrucciones, ¿de acuerdo? Ella asintió de nuevo, aunque había escepticismo en su mirada. ¿Estás seguro de que podemos lograrlo? Alejandro encontró sus ojos, su confianza inquebrantable. Lo prometo. Confía en mí. Con una mano guiándola suavemente, Alejandro llevó a Sofía al corredor lleno de humo. Las llamas lamían las paredes, el calor abrasador dificultaba la respiración incluso a través de sus máscaras. Mientras bajaban apresuradamente por la escalera, un crujido ominoso resonó sobre ellos. Alejandro apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una sección del techo colapsara, estrellándose contra la escalera y bloqueando su camino. Sofía jadeó, retrocediendo. ¿Y ahora qué? Alejandro evaluó rápidamente su entorno. Encontraremos otra salida. Quédate conmigo. Retrocedieron, navegando por el laberinto de pasillos en llamas. El fuego era implacable, y Alejandro podía sentir el agarre de Sofía en su brazo apretándose con cada paso. El sudor corría por su frente mientras avanzaban por el humo, finalmente llegando a una salida de emergencia. Pateó la puerta para abrirla, y el aire fresco entró como una ola de alivio. Ya casi estamos, dijo, ayudando a Sofía a atravesar la puerta y bajar por la escalera de incendios. Cuando llegaron al suelo, las piernas de Sofía cedieron bajo ella. No, no puedo respirar, susurró, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Alejandro la atrapó justo a tiempo, bajándola suavemente al suelo mientras los paramédicos se apresuraban hacia ellos. Presionó sus dedos en su pulso, su ceño frunciéndose con preocupación. Quédate conmigo, Sofía murmuró, apartando un mechón de cabello cubierto de hollín de su rostro.
Los paramédicos le administraron oxígeno, y lentamente, el color volvió a sus mejillas. Tras unos momentos tensos, sus ojos se abrieron, encontrando a Alejandro mirándola con preocupación. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el caos a su alrededor pareció desvanecerse. Había algo tácito en su mirada, tranquilidad, comprensión y algo más que ella no podía identificar del todo. Sofía logró esbozar una débil sonrisa. «Cumpliste tu promesa». Alejandro le devolvió la sonrisa, su voz suave pero firme. «Siempre lo hago». Mientras los paramédicos tomaban el control, Alejandro se levantó, observando cómo cargaban a Sofía en la ambulancia. Una sensación de alivio lo invadió, pero no podía sacudirse la sensación de que esta no sería la última vez que sus caminos se cruzarían. Y mientras Sofía era llevada, ella se encontró pensando lo mismo. El gran salón de conferencias de Morales Corp en la calle West Monroe estaba lleno de reporteros, cámaras destellando y murmullos de anticipación. Habían pasado unos días desde el devastador incendio, y ahora Sofía Morales estaba en el podio, elegante y serena, lista para dirigirse a los medios. Su impecable blazer blanco añadía a su presencia imponente, pero había un cansancio sutil en sus ojos, uno que solo aquellos que habían enfrentado un evento que amenazaba sus vidas podían entender. Mientras hablaba sobre la evaluación de daños y los planes de recuperación de la empresa, Alejandro García estaba silenciosamente cerca del fondo del salón. Tiró del cuello de su camisa formal, demasiado rígida e incómoda en comparación con su uniforme habitual de bombero. El evento estaba a un mundo de distancia de su vida usual de adrenalina y decisiones en fracciones de segundo. La gran lámpara de araña, los ejecutivos impecablemente vestidos y el suave tintineo de las copas de champán le resultaban ajenos. Alejandro había sido invitado como invitado especial, un reconocimiento a su acto heroico, pero no era de los que buscan el centro de atención. Se movió incómodo, deseando poder escabullirse sin ser notado. Y por último, quiero expresar mi más profundo agradecimiento al Departamento de Bomberos de Chicago. La voz de Sofía resonó en el salón, interrumpiendo sus pensamientos. Su valentía no solo salvó nuestro edificio, sino también mi vida. Alejandro levantó la vista, encontrando su mirada desde el otro lado de la sala. Por un breve momento, sus ojos se encontraron, y la expresión de Sofía se suavizó. Dudó, y luego, como atraída por alguna fuerza invisible, bajó del escenario y se abrió paso entre la multitud, directamente hacia él. Alejandro tragó con fuerza, sintiendo de repente todas las miradas sobre él. Alejandro dijo, parándose frente a él, su voz llena de una calidez que no esperaba. Me alegra tanto que hayas venido. Él asintió cortésmente, tratando de mantener la compostura. Casi no vengo. Esto no es exactamente mi ambiente. Sofía sonrió, y por primera vez esa noche, no fue la sonrisa pulida de CEO que solía mostrar, fue genuina. Lo entiendo. Pero realmente quería tener la oportunidad de agradecerte apropiadamente. Alejandro se encogió de hombros, su tono humilde. Solo hacía mi trabajo, señora. Sofía alzó una ceja. ¿Señora? Eso me hace sonar antigua. Una pequeña sonrisa se dibujó en la esquina de los labios de Alejandro. Viejos hábitos. Ella rió suavemente. Bueno, Alejandro, tu trabajo salvó mi vida. Y realmente me gustaría invitarte a un café, si no te importa. Alejandro dudó. No estaba acostumbrado a este tipo de atención, mucho menos a que un CEO de alto perfil le ofreciera comprar un café. Pero había algo en ella, algo real bajo la fachada pulida. Supongo que podría usar un descanso de todo esto, dijo, señalando el entorno lujoso a su alrededor. Sofía sonrió, el alivio evidente en sus ojos. Perfecto. Hay una cafetería a la vuelta de la esquina, mucho menos intimidante que esto. 15 minutos después, estaban sentados uno frente al otro en una pequeña y tranquila cafetería a solo una cuadra de Morales Corp. El contraste entre el evento formal y la acogedora tienda hizo que Alejandro se sintiera un poco más a gusto. Revolvió su café, mirando a Sofía, quien parecía igualmente aliviada de escapar del caos corporativo. Debo admitir, dijo Sofía, envolviendo sus manos alrededor de su taza, no esperaba que alguien como tú fuera tan reservado. Alejandro arqueó una ceja. ¿Alguien como yo? Ella sonrió. Un bombero. Imaginé que serías más, no sé.
Más grande que la vida. Alejandro rió. Perdón por decepcionarte. Prefiero mantener las cosas simples. Sofía asintió pensativamente. A veces envidio eso. Alejandro la estudió cuidadosamente. ¿Por qué? Parece que lo tienes todo resuelto. Sofía dejó escapar una risa suave, sacudiendo la cabeza. Ni de cerca. Mi vida es complicada, dirigir una empresa, lidiar con presión constante, expectativas. A veces siento que no puedo tomar un respiro. Alejandro se recostó, tomando un sorbo de su café. Lo entiendo. Un tipo diferente de presión, pero la misma sensación. Ser bombero no es solo correr hacia edificios en llamas, hay mucho más. Perder personas. El peso de la responsabilidad. Sofía encontró sus ojos, un destello de comprensión pasando entre ellos. Supongo que no somos tan diferentes después de todo. Alejandro asintió levemente. Tal vez no. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos, pero era cómodo, como si ambos estuvieran procesando lo que significaba estar allí sentados. Dos personas de mundos diferentes, encontrando un terreno común. Sofía miró su café, revolviéndolo distraídamente. Sabes, eres diferente de las personas que suelo conocer. Alejandro rió. Déjame adivinar. ¿La mayoría están más interesados en los precios de las acciones que en las alarmas de humo? Ella rió, el sonido ligero y genuino. Exactamente. Alejandro sonrió. Bueno, no sé mucho sobre precios de acciones, pero puedo decirte la mejor manera de escapar de un edificio en llamas. Sofía sonrió. Creo que me quedaré contigo si eso vuelve a pasar. La mirada de Alejandro se suavizó. Esperemos que no. Mientras dejaban la cafetería y volvían a las bulliciosas calles de Chicago, Sofía se volvió hacia Alejandro con una mirada pensativa. Gracias por el café. Realmente lo necesitaba. Alejandro sonrió. Cuando quieras. Ella dudó por un segundo antes de añadir. Tal vez la próxima vez, no hará falta un incendio para que nos encontremos. La sonrisa de Alejandro volvió. Tal vez. Mientras Sofía regresaba a su mundo de negocios de alto riesgo y cámaras destellantes, Alejandro la observó irse, sintiendo algo moverse dentro de él, algo desconocido, pero extrañamente bienvenido. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió una calma que no había experimentado en años. Durante las siguientes semanas, Sofía y Alejandro continuaron viéndose, su conexión creciendo más fuerte con cada encuentro. Compartían comidas, llamadas telefónicas nocturnas y largos paseos por las calles más tranquilas de Chicago. Pero a medida que sus mundos comenzaban a superponerse, también lo hacían las diferencias entre ellos, diferencias que ninguno podía ignorar. Un sábado por la tarde, Alejandro invitó a Sofía a visitar la estación de bomberos 50, la estación donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Ella dudó al principio, pero la curiosidad la venció. Vestida con jeans de diseñador y un blazer elegante, se sintió ligeramente fuera de lugar en el momento en que entró en la bulliciosa estación. El lugar olía a humo, café y sudor. Los bomberos se movían con propósito, gritando instrucciones, sus risas rebotando en las paredes. Alejandro caminaba a su lado, completamente en su elemento, vistiendo una sencilla camisa azul marino y pantalones de carga. Bienvenida a mi mundo, dijo con una sonrisa, guiándola más allá de los camiones de bomberos rojos que brillaban bajo las luces fluorescentes. Sofía miró a su alrededor, tratando de no arrugar la nariz ante el fuerte olor a humo que parecía permanentemente incrustado en el aire. Es diferente, admitió con una sonrisa. Alejandro rió. Sí, imaginé que no sería tu ambiente habitual. Mientras caminaban por la estación, él la presentó a sus colegas, todos los cuales parecían genuinamente intrigados por su presencia. Intercambiaban comentarios burlones sobre Alejandro finalmente trayendo a alguien, haciéndolo sacudir la cabeza con leve vergüenza. Ignóralos, murmuró por lo bajo. Sofía rió, sintiéndose extrañamente bienvenida por su calidez. Observó mientras Alejandro demostraba cómo funcionaba su equipo, explicando los ejercicios diarios y rutinas que los mantenían preparados para cualquier emergencia. En un momento, Sofía se encontró en la cocina, donde los bomberos estaban reunidos alrededor de una gran mesa desgastada,
compartiendo historias sobre una comida casera abundante. ¿Ustedes realmente cocinan aquí? Preguntó, alzando una ceja. Alejandro sonrió. Sí, somos más que solo caras bonitas. Sofía tomó asiento, escuchando mientras bromeaban y hablaban sobre sus llamadas, sus familias y el compañerismo que los mantenía en marcha. Era simple, pero había una profundidad en su vínculo que ella encontró fascinante. Más tarde, mientras los dos estaban en la azotea de la estación, mirando el horizonte de la ciudad, Alejandro se abrió de una manera que no lo había hecho antes. Me convertí en bombero por mi papá, dijo en voz baja, mirando el horizonte. Murió en un incendio en una casa cuando tenía 15 años. Los bomberos tardaron demasiado en llegar, y siempre pensé que si alguien hubiera sido más rápido, tal vez lo habría logrado. Sofía extendió la mano, colocando una mano suave sobre la suya. Lo siento mucho, Alejandro. Él la miró, una suave sonrisa en sus labios. Está bien. Me impulsó a hacer algo que importa. Salvar vidas es más que un trabajo para mí. Sofía sintió que su corazón dolía por él. Y eres increíble en eso. Alejandro rió. ¿Lo intento? Ella miró hacia el horizonte, sintiendo el peso de sus palabras. Ojalá pudiera decir que elegí mi camino por algo tan noble. Alejandro se volvió hacia ella, curioso. ¿Por qué lo hiciste? Sofía suspiró. Mi padre construyó Morales Corp desde cero. No tuve opción más que seguir sus pasos. Todos esperan que sea perfecta, que nunca falle. Alejandro la estudió por un momento. ¿Y tú qué quieres? Sofía dudó. Ya no lo sé. Se sentaron en silencio por un tiempo, la ciudad zumbando debajo de ellos, dos personas de mundos diferentes, intentando encontrar un terreno común. Una semana después, Sofía invitó a Alejandro a una gala de alto perfil que su empresa estaba organizando. El evento era un asunto glamoroso, las lámparas de araña brillaban, el champán fluía, y cada invitado estaba vestido con etiquetas de diseñador. Alejandro, vestido con un traje a medida que se sentía rígido y desconocido, estaba torpemente junto a la barra, observando cómo Sofía navegaba sin esfuerzo entre la multitud. Se movía con confianza, intercambiando cortesías con figuras influyentes, riendo ante chistes que él no entendía. Alejandro no podía evitar sentirse fuera de lugar, un bombero rodeado de multimillonarios y socialites. Sofía eventualmente se acercó a él, con una sonrisa radiante en el rostro. ¿Te estás divirtiendo? Alejandro forzó una sonrisa. Sí, es algo. Ella rió suavemente, colocando una mano en su brazo. Sé que no es exactamente tu ambiente. Él miró a su alrededor, asintiendo hacia un grupo de ejecutivos sumidos en una conversación sobre acciones y adquisiciones. Sí, sin ofender, pero no creo que esté invirtiendo en nada pronto. Sofía apretó su brazo. No tienes que hacerlo. Solo quédate aquí conmigo. Alejandro lo intentó, pero con cada minuto que pasaba, se sentía más como un extraño. Finalmente, se excusó para tomar aire, saliendo al gran balcón con vista a la ciudad. Sofía lo encontró unos minutos después, con preocupación en sus ojos. Alejandro, ¿estás bien? Él exhaló, pasándose una mano por el cabello. Sí, solo, esto no soy yo, Sofía. Siento que no pertenezco aquí. Ella se mordió el labio, mirando hacia otro lado. Lo sé. Y no quiero que te sientas así. Alejandro asintió. Creo que somos demasiado diferentes. ¿Sabes? No estoy seguro de encajar en tu mundo. Sofía sintió un dolor en el pecho. Había intentado tanto integrarlo en su vida, pero tal vez no era suficiente. Alejandro, yo. Él le ofreció una pequeña sonrisa. No te preocupes. Solo necesito algo de tiempo. Antes de que ella pudiera decir algo más, Alejandro se inclinó y besó suavemente su frente. Disfruta tu noche, Sofía. Te veré pronto. Mientras se alejaba, Sofía se quedó allí, observándolo irse, el peso de sus diferencias sintiéndose de repente más pesado que nunca. Y por primera vez, se preguntó si el amor solo sería suficiente para cerrar la brecha entre sus dos mundos. Una tarde, mientras el sol proyectaba largas sombras sobre Chicago,
Sofía se encontró parada frente a la estación de bomberos 50, un lugar al que nunca pensó que regresaría. Ajustó las gafas de sol de diseñador en su nariz y tomó una profunda respiración antes de entrar. El familiar olor a humo y caucho quemado la golpeó de inmediato, pero esta vez, se sintió extrañamente reconfortante. Escaneó la bulliciosa estación de bomberos, buscando a Alejandro entre los bomberos que se movían con propósito. Finalmente, lo vio cerca de la bahía de camiones, riendo con uno de sus colegas mientras limpiaban una manguera de incendios. Alejandro levantó la vista, y por una fracción de segundo, la sorpresa cruzó su rostro antes de que se compusiera y se acercara con su característica sonrisa relajada. Sofía dijo, limpiándose las manos con una toalla. No pensé que te vería aquí de nuevo. Ella ofreció una pequeña sonrisa. Necesitaba hablar contigo. Alejandro alzó una ceja. ¿Todo bien? Ella asintió pero dudó. Creo que sí. Pero, necesito un descanso de todo esto. Alejandro la estudió por un momento, luego señaló hacia la puerta. Vamos. Conozco el lugar perfecto. Minutos después, estaban caminando por la playa, la fresca brisa del lago revolviendo suavemente el cabello de Sofía. El rítmico choque de las olas contra la orilla era un contraste marcado con el constante zumbido de las salas de juntas y los teléfonos sonando a los que estaba acostumbrada. Alejandro caminaba a su lado, con las manos en los bolsillos, contento con el silencio entre ellos. Finalmente, Sofía habló. Sabes, nunca me di cuenta de lo agotador que sería dirigir una empresa, admitió, su voz más suave de lo habitual. Alejandro la miró. Es mucho peso que llevar. Ella asintió. Cuando mi padre falleció, no tuve opción, tuve que tomar el mando. Todos esperaban que tuviera éxito, que fuera perfecta. Y durante mucho tiempo, pensé que si trabajaba lo suficientemente duro, podría demostrar mi valía. Pero últimamente, siento que me estoy perdiendo a mí misma. Alejandro la observó cuidadosamente, sintiendo la vulnerabilidad detrás de sus palabras. Sofía, no tienes que demostrarle nada a nadie. Ya eres suficiente. Ella sonrió con melancolía. Eso es fácil de decir para ti. Parece que lo tienes todo resuelto. Alejandro sacudió la cabeza, riendo. Ni de cerca. He cometido mis propios errores. Sofía lo miró con curiosidad. ¿Cómo qué? Él dudó por un momento antes de responder. Estuve en una relación una vez, hace mucho tiempo. Ella venía de un mundo diferente, como tú. Fiestas elegantes, gustos caros. Pensé que podía encajar. Pero al final, no funcionó. Éramos demasiado diferentes. Sofía frunció el ceño. ¿Y ahora? ¿Crees que somos demasiado diferentes? Alejandro la miró, su expresión pensativa. Honestamente, no lo sé. Pero sí sé que me gusta estar cerca de ti, Sofía. Y estoy dispuesto a descifrarlo. Ella sintió que un calor se extendía por su pecho. También me gusta estar cerca de ti, Alejandro. Haces que las cosas se sientan reales. Él sonrió. ¿Por qué lo son? Al día siguiente, Sofía se encontró de nuevo en la estación de bomberos, invitada por Alejandro para observar un evento educativo para niños. Observó desde un lado mientras Alejandro se agachaba junto a un pequeño niño que parecía aterrorizado, sus pequeñas manos temblando mientras miraba el equipo de bombero frente a él. La voz de Alejandro era suave pero alentadora. Oye, pequeño, está bien. Sé que el fuego puede dar miedo, pero estamos aquí para ayudar, no para hacer daño. El niño dudó antes de asentir, y Alejandro le mostró pacientemente cómo funcionaba el equipo, dejándolo probarse el casco sobredimensionado. Los ojos del niño se iluminaron con emoción, y Sofía sintió algo moverse profundamente dentro de ella. No estaba acostumbrada a ver una bondad tan pura, tan sin filtros. En su mundo, las personas ayudaban a otros por publicidad, por ganancias. Pero Alejandro lo hacía simplemente porque le importaba. Y esa realización la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Más tarde, mientras Alejandro se acercaba a ella, Sofía sonrió. Realmente eres bueno con ellos. Alejandro se encogió de hombros. Solo requiere un poco de paciencia.
A veces, las personas solo necesitan que alguien crea en ellas. La mirada de Sofía se suavizó. Creo que eso es lo que me ha faltado, alguien que crea en mí. Alejandro tomó su mano, apretándola suavemente. Yo creo en ti, Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que finalmente podía respirar. Y se dio cuenta de que no era solo el coraje de Alejandro lo que la atraía, era su corazón. Sofía estaba sentada en su oficina, mirando el titular deslumbrante en la pantalla de su laptop. La CEO multimillonaria Sofía Morales atrapada en un romance secreto con un bombero, una historia de amor o un escándalo. Su corazón latía con fuerza mientras desplazaba el artículo, cada palabra sintiéndose como un peso presionando sus hombros. Los medios habían tergiversado la historia, haciéndola parecer como si estuviera rebajándose con alguien por debajo de su estatus. Frases como no es un partido adecuado y perjudicial para su marca estaban esparcidas por todo el texto, haciéndole revolver el estómago. Un golpe seco en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Ricardo Fernández, uno de los miembros más influyentes de la junta de su empresa, seguido de cerca por algunos otros. Sus expresiones eran sombrías, y Sofía sabía exactamente por qué estaban allí. Sofía, comenzó Ricardo, cerrando la puerta detrás de él, necesitamos hablar. Ella tomó una profunda respiración y les indicó que se sentaran. Supongo que han visto el artículo. Ricardo se inclinó hacia adelante, colocando sus manos en su escritorio. Por supuesto que lo hemos visto. Y también cada inversionista y accionista vinculado con esta empresa. Su voz era tranquila pero cargada de desaprobación. Sofía, eres la cara de Morales Corp. Tu imagen lo es todo. Otra miembro de la junta, una mujer mayor con una expresión severa, intervino. Salir con un bombero, aunque admirable a nivel personal, no se alinea exactamente con las expectativas que la gente tiene de ti. Sofía apretó los puños bajo el escritorio, su paciencia desgastándose. ¿Entonces qué están diciendo? ¿Que debería terminar con Alejandro porque no encaja en su narrativa perfecta de relaciones públicas? Ricardo suspiró. Estamos diciendo que la percepción es importante. Los inversionistas podrían ver esto como una señal de que estás distraída, de que no estás enfocada en la empresa. Y si eso sucede, los precios de las acciones podrían verse afectados. Sofía tragó con fuerza, sintiendo el peso de sus palabras presionándola. Había trabajado tan duro para mantener la impecable reputación de su empresa, y ahora sentía que se le escapaba de las manos. Durante los siguientes días, Sofía se enterró en el trabajo, evitando las llamadas y mensajes de Alejandro. Se decía a sí misma que era lo mejor, que necesitaba proteger todo lo que había construido. Pero en el fondo, el pensamiento de alejar a Alejandro la carcomía. Una noche, mientras estaba sentada en su penthouse, mirando el brillante horizonte de la ciudad, su teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. Hola, hace tiempo que no sé de ti. Espero que todo esté bien. Avísame cuando tengas tiempo para hablar. Sofía suspiró, sus dedos flotando sobre la pantalla antes de que finalmente dejara el teléfono. No estaba lista para enfrentarlo. Unos días después, Alejandro apareció en Morales Corp. Inesperadamente. Sofía levantó la vista de su escritorio para encontrarlo parado en la puerta, su expresión una mezcla de preocupación y decepción. Todavía estaba en su uniforme de bombero, un contraste marcado con la elegante oficina moderna a su alrededor. Hola, dijo suavemente. ¿Tienes un minuto? El estómago de Sofía se retorció con culpa. Alejandro, lo siento. Las cosas han sido complicadas. Alejandro entró, cerrando la puerta detrás de él. Sí. Lo imaginé. El artículo, la junta, todo eso. Se pasó una mano por el cabello. Mira, lo entiendo. Tienes mucho que perder, y no quiero ser la razón por la que las cosas se compliquen más para ti. Sofía miró sus manos. Solo, no sé cómo equilibrar esto, Alejandro. Él asintió lentamente, sus ojos buscando los de ella. No estoy enojado, Sofía. Solo necesito saber, ¿vamos a hacer esto o no? Ella sintió lágrimas picar sus ojos. No lo sé. La mandíbula de Alejandro se tensó, y tras una larga pausa, le dio una pequeña sonrisa. Tómate tu tiempo.
Solo no te tomes demasiado. Con eso, se dio la vuelta y salió, dejando a Sofía más conflictiva que nunca. Más tarde esa noche, Sofía estaba en su apartamento, ahogándose en la duda. Había pasado años construyendo un imperio, luchando por el respeto en una industria dominada por hombres. Y ahora, estaba en una encrucijada. Mientras tomaba una copa de vino, su mejor amiga Ana López llamó. «Sof, ¿qué está pasando?» La voz de Ana era suave pero firme. «Vi el artículo. Y vi cómo has estado evitando a Alejandro». Sofía suspiró. «Ana, es complicado». Ana no dudó. «No, no lo es». La pregunta es simple, ¿lo amas? La garganta de Sofía se apretó. «Sí». Entonces, ¿por qué dejas que otras personas decidan qué es lo correcto para ti?, presionó Ana. «Liv, te conozco desde hace años. Eres una de las mujeres más fuertes e inteligentes que conozco. Pero no puedes vivir tu vida según una estrategia de relaciones públicas». Sofía limpió una lágrima de su mejilla. ¿Pero que si tienen razón? ¿Que si arruino todo? La voz de Ana se suavizó. ¿Y que si estás arruinando algo aún más importante al alejarlo? Sofía se quedó en silencio, su mente acelerada. Ana suspiró. «Mira, si Alejandro te hace feliz, lucha por él. No dejes que el miedo tome la decisión por ti». Sofía cerró los ojos, dándose cuenta de la verdad en las palabras de su amiga. Tal vez, solo tal vez, estaba aferrándose a las cosas equivocadas. Al día siguiente, Sofía estaba frente al espejo, alisando su blazer, con determinación en sus ojos. Había tomado su decisión. Al llegar a la estación de bomberos, encontró a Alejandro limpiando el camión. Su expresión ilegible cuando la vio. Sofía tomó una profunda respiración. «Alejandro, lo siento. Dejé que el miedo me controlara, y casi pierdo algo que realmente me importa». Alejandro cruzó los brazos. «¿Y qué es eso?» Ella se acercó más. «Tú». Sus rasgos se suavizaron, pero permaneció en silencio. «Sé que mi mundo es complicado. Y sé que no será fácil. Pero no me importa lo que piensen la prensa o la Junta. Solo, quiero estar contigo». Alejandro la estudió por un momento antes de que una lenta sonrisa se extendiera por su rostro. «¿Estás segura?» «Porque vengo con mucho humo y no mucho lujo». Sofía rió, el alivio invadiéndola. «Creo que puedo manejar un poco de humo». Alejandro sonrió, atrayéndola a sus brazos. «Bien. Porque no me voy a ninguna parte». Las luces del estudio eran cegadoras, y las cámaras estaban instaladas en cada esquina del gran salón de conferencias en la sede de Morales Corp. Sofía estaba sentada con aplomo en su silla, una máscara impecable de confianza en su rostro, aunque por dentro, su corazón latía con fuerza. Este era el momento en que finalmente enfrentaría al mundo. Y más importante aún, se enfrentaría a sí misma. El presentador, un conocido periodista de negocios de WCN News, ajustó su micrófono y sonrió profesionalmente. «Señorita Morales, gracias por acompañarnos hoy. Ha habido mucho revuelo en torno a su reciente éxito en la reconstrucción después del incendio. Pero creo que lo que todos realmente quieren saber es». Se inclinó ligeramente, sus ojos brillando con curiosidad. «¿Es cierto que está saliendo con un bombero?» La sala quedó en silencio. Sofía tomó una profunda respiración, sus manos apretándose ligeramente en los reposabrazos. Había ensayado este momento en su cabeza 100 veces, pero nada se comparaba con decir las palabras en voz alta. «Sí», dijo, su voz firme. «Es cierto. Estoy en una relación con Alejandro García, un bombero del Departamento de Bomberos de Chicago». Murmullos recorrieron la audiencia, y destellos de las cámaras de los fotógrafos iluminaron la sala. El periodista parecía intrigado pero continuó. «¿Y cómo responde a los críticos que dicen que esta relación podría ser una distracción?» Algunos de sus accionistas han expresado preocupaciones sobre cómo esto podría afectar su liderazgo. Sofía enderezó los hombros, su mirada inquebrantable. «Entiendo sus preocupaciones, y respeto sus opiniones», comenzó, su voz ganando fuerza. «Pero al final del día, soy más que solo un CEO, soy una persona.
Y me niego a dejar que mi felicidad personal sea dictada por expectativas corporativas. Un murmullo de aprobación se extendió por la multitud. Sofía continuó, sus palabras firmes pero sinceras. Alejandro me ha mostrado lo que significa vivir la vida con coraje, honestidad y corazón, cualidades que creo que me hacen una mejor líder, no una más débil. El presentador sonrió, claramente impresionado. Esa es una declaración bastante audaz, señorita Morales. ¿Significa esto que está dispuesta a arriesgar su carrera por amor? Sofía dudó solo por un segundo antes de responder con una sonrisa tranquila. El amor no es un riesgo, es una elección. Y yo elijo a Alejandro. Mientras terminaba de hablar, un movimiento en las sombras detrás del escenario captó su atención. Alejandro. Parado justo más allá de las luces del escenario, vestido con su uniforme de bombero, la observaba con una expresión ilegible. Su presencia la estabilizó, anclándola en un momento que fácilmente podría haberla abrumado. Sofía sintió una oleada de alivio y calidez al verlo allí. Parado en silencio pero de manera solidaria, le hizo darse cuenta de que había elegido correctamente. El periodista, sintiendo la gravedad emocional en la sala, se recostó. Bueno, creo que es seguro decir que hoy ha conquistado más de un corazón, señorita Morales. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y radiante que iluminó la sala. Gracias. Solo espero que la gente vea que detrás del título y los titulares, solo soy una mujer que encontró a alguien por quien vale la pena luchar. Los aplausos estallaron en la audiencia, y por primera vez en semanas, Sofía sintió que un peso se levantaba de su pecho. Después de la entrevista, Sofía bajó del escenario y caminó directamente hacia Alejandro, quien estaba apoyado casualmente contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho, una sonrisa divertida tirando de sus labios. Entonces, realmente fuiste por todo, dijo. Sofía suspiró, sonriendo. Quise decir cada palabra. Alejandro la estudió por un momento antes de atraerla a un abrazo suave. Estoy orgulloso de ti. Ella apoyó la cabeza contra su pecho, respirando el reconfortante aroma de él. Estuve asustada por un tiempo, admitió. Pero estar allí arriba, sabiendo que estabas aquí, marcó toda la diferencia. Alejandro presionó un beso en su frente. Siempre estaré aquí. Las elegantes salas de juntas y las cámaras no son exactamente lo mío, pero por ti, haré una excepción. Sofía rió suavemente, sintiéndose más en casa en sus brazos que nunca en la oficina más alta de su empresa. Unos días después, Morales Corp emitió un comunicado reafirmando el compromiso de Sofía con la empresa y abordando el frenesí mediático en torno a su relación. Mientras algunos accionistas expresaron su disconformidad, la respuesta abrumadora de los empleados y el público fue de admiración por su honestidad y coraje. Sofía caminaba por los pasillos de la empresa y encontraba a los empleados sonriéndole, algunos incluso susurrando palabras de aliento. No fue el escándalo que todos esperaban. Fue un testimonio de su humanidad. Más tarde esa noche, ella y Alejandro estaban en el balcón de su apartamento, mirando las luces de la ciudad. «Sabes», dijo, tomando un sorbo de su vino, solía pensar que el amor y los negocios no se mezclaban. Que tenía que elegir uno u otro. Alejandro sonrió, pasando un brazo alrededor de sus hombros. ¿Y ahora? Sofía se inclinó hacia él, su voz llena de una certeza tranquila. Ahora sé que puedo tener ambos. Alejandro rió. Supongo que estamos juntos en esto, entonces. Sofía lo miró, sus ojos llenos de amor. Sí. Lo estamos. Y con eso, brindaron con sus copas, mirando hacia adelante a lo que el futuro les deparara, juntos. La vida había encontrado un nuevo ritmo para Sofía y Alejandro, un delicado equilibrio entre salas de juntas y estaciones de bomberos, reuniones nocturnas y llamadas de emergencia, cenas de lujo y comidas caseras simples. De alguna manera, lo hicieron funcionar. Sofía se encontró abrazando los momentos más tranquilos de la vida que alguna vez había pasado por alto, café por la mañana con Alejandro antes de sus turnos, caminatas de fin de semana lejos de la ciudad, y noches acogedoras viendo películas viejas en lugar de revisar informes trimestrales. Seguía siendo la aguda y ambiciosa CEO. Pero ahora, también era una mujer que sabía cómo desacelerar y apreciar las pequeñas alegrías. Alejandro, por otro lado, continuó su trabajo como bombero con la misma dedicación de siempre.
Pero había una nueva sensación de paz dentro de él. Sofía se había convertido en su mayor apoyo, presentándose en eventos de la estación de bomberos e incluso aprendiendo los entresijos de su impredecible horario. A pesar de sus mundos tan diferentes, encontraron una manera de encontrarse en el medio. Una noche, el gran salón de baile del Regency Hotel Chicago zumbaba con energía mientras Sofía organizaba una gala benéfica para el Departamento de Bomberos de Chicago. Vestida con un elegante vestido azul profundo, se movía con gracia entre la multitud, estrechando manos y agradeciendo a los donantes. Esa noche no era solo otra función corporativa. Era personal. Alejandro estaba cerca, vestido con su uniforme formal de bombero, sintiéndose ligeramente fuera de lugar entre los invitados de élite. Pero ver a Sofía brillar, hablando con tanta pasión sobre los bomberos que arriesgan sus vidas diariamente, lo hizo sentir orgulloso más allá de las palabras. Señoras y señores, la voz de Sofía resonó a través del micrófono, capturando la atención de todos. Esta noche, nos reunimos no solo para recaudar fondos, sino para honrar la valentía y dedicación de aquellos que arriesgan sus vidas por nuestra seguridad. Estos hombres y mujeres, como mi pareja, Alejandro García, son los verdaderos héroes de esta ciudad. Los aplausos estallaron en la sala, y Alejandro sintió que su rostro se calentaba mientras los ojos de Sofía se encontraban con los suyos desde el otro lado del salón. Ella sonrió cálidamente. Y él le dio un sutil asentimiento de aprecio. Para el final de la noche, la recaudación de fondos había superado las expectativas, asegurando suficientes fondos para proporcionar equipos de última generación para las estaciones de bomberos en todo Chicago. Mientras la multitud se dispersaba, Sofía se acercó a Alejandro, deslizando su mano en la de él. «Entonces, ¿qué te parece?», preguntó. Alejandro rió. «Creo que eres increíble». Sofía se inclinó hacia él. «Creo que hacemos un muy buen equipo». Alejandro sonrió, atrayéndola cerca. «Sí. Lo hacemos». Más tarde esa noche, se encontraron en la azotea del penthouse de Sofía, un lugar que se había convertido en su escape del caos de sus ocupadas vidas. La ciudad se extendía debajo de ellos, las luces parpadeando como estrellas. Sofía se apoyó contra la barandilla, contemplando la vista. «Sabes», dijo suavemente, «solía pensar que el amor y la ambición no podían coexistir. Que tenía que elegir uno u otro». Alejandro deslizó un brazo alrededor de su cintura. «¿Y ahora?». Ella se volvió hacia él, los ojos llenos de calidez. «Ahora sé que puedo tener ambos, con la persona adecuada». Alejandro sonrió. «¿Entonces estás diciendo que soy la persona adecuada?». Sofía rió, apoyando su cabeza en su hombro. «Sin duda alguna». Se quedaron allí en silencio por un tiempo, envueltos en la comodidad de la presencia del otro. Después de un momento, Alejandro habló. «Entonces, ¿qué sigue para nosotros, señorita Theo?». Sofía sonrió. «Lo que venga, señor bombero». Mientras estaban allí, contemplando la ciudad que ambos amaban, sabían que a pesar de venir de mundos diferentes, habían encontrado algo raro y hermoso. Algo por lo que valía la pena aferrarse. Y en ese momento, se dieron cuenta de que el amor, cuando es real, puede cerrar cualquier brecha, desafiar cualquier expectativa y prosperar incluso en los lugares más inesperados. Y así, la historia de Sofía y Alejandro demuestra que el amor no conoce límites, ni de riqueza, estatus o estilo de vida. Cuando dos personas están dispuestas a encontrarse en el medio, apoyarse mutuamente y abrazar la belleza en sus diferencias, pueden construir algo verdaderamente especial.